Siempre creí que el amor verdadero sobrevivía incluso a la muerte. Durante años dormí abrazada a la idea de que mi esposo, Joaquín, me miraba desde algún lugar del cielo, orgulloso de la familia que habíamos construido. Cada aniversario encendía una vela y le hablaba como si aún pudiera oírme. Le decía que Beatriz estaba bien, que la fábrica seguía prosperando, que yo había aprendido a vivir sin él, aunque la soledad me pesara cada noche. Pero aquella madrugada, todo cambió. El silencio era tan profundo que podía oír mi propio corazón, hasta que el celular de mi hija comenzó a sonar sobre la mesa. No sé por qué lo hice, pero contesté. Y entonces, escuché una voz que me heló la sangre. ¿Mi amor? Susurró al otro lado. No puede ser. Era la voz de Joaquín, mi esposo. El mismo hombre que había enterrado hacía 7 años. No era una grabación, no era un error, era él. Vivo. Respirando. Pidiéndome perdón. Y si crees que esta historia termina con una madre confundida por un recuerdo, estás muy equivocado. Porque lo que descubrí después fue más oscuro y más doloroso que la propia muerte. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que no vas a poder creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia ahora? Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos, porque lo que vas a oír te va a dejar sin aliento. Mi nombre es Elvira Montes de Salvatierra, tengo 66 años, y alguna vez fui esposa, madre y dueña de una empresa familiar que creía indestructible. Hasta que una llamada cambió mi vida, y me obligó a mirar a los ojos a los fantasmas que mi propia sangre había creado. La casa ya estaba en silencio cuando escuché el timbre del celular sonar sobre la mesa de mármol del comedor. Era un tono diferente, uno que no reconocí, y por alguna razón, me detuve. Mi hija dormía en su habitación del segundo piso, bajo cortinas de terciopelo y con aire acondicionado automático que ni siquiera sabía usar. Yo estaba sentada sola en la cocina, tomando agua tibia y sintiéndome más inquilina que madre. Me acerqué sin hacer ruido, empujada por un impulso extraño, como si mi cuerpo hubiera reaccionado antes que mi mente. Cuando vi la pantalla iluminada, un temblor recorrió mis piernas. Joaquín, amor mío. Leí ese nombre y sentí que la sangre me bajaba hasta los pies. Era imposible. Ese contacto había sido eliminado cuando enterramos su cuerpo. Me quedé congelada. No supe si despertar a Beatriz o fingir que no había visto nada. Me temblaban los dedos, y el corazón me golpeaba las costillas con una fuerza que no recordaba desde su muerte. El celular dejó de sonar. Sentí el sudor correr por mi espalda, como si hubiera cometido un delito. Quise pensar que era una broma cruel, algún contacto mal guardado. Pero al revisar el historial, vi que había llamado otras veces. A esa hora. Siempre de madrugada. Y todas las llamadas, contestadas. Por mi hija. Cerré el teléfono de golpe y me quedé sola con esa imagen. El nombre de mi marido muerto hace 7 años. En un celular nuevo, en una mansión que se construyó con su herencia. Esperé a que la noche pasara. No dormí ni un minuto. Caminé por el pasillo sin hacer ruido, deteniéndome en cada retrato familiar colgado en esas paredes elegantes, pero frías. Toda esa decoración de diseñador no podía esconder lo que realmente éramos, una familia rota con fachada de revista. Cuando Beatriz se fue al spa por la mañana, aproveché. Cerré la puerta de su habitación, abrí su bolso de cuero negro, uno de esos carísimos que nunca repite, y busqué el celular. Lo encontré escondido en la gaveta del tocador, justo al lado de una caja de joyas. Me sentí una ladrona. Pero ya no me importaba. Había algo que necesitaba saber, o me iba a volver loca. Me encerré en mi cuarto, ese pequeño rincón detrás de la cocina donde nadie entra, y marqué el número que había llamado la noche anterior. Tardó. 3, 4, 5 tonos, hasta que alguien contestó. Al principio, solo oí la respiración. Pesada. Lenta. Como de alguien mayor. Quise colgar. Pero no pude. Hola, dije con la voz rota. El silencio del otro lado fue peor que una bofetada. Y de pronto, esa voz. Elvira, no puede ser. Tuve que sentarme. Sentí que todo el piso se movía. Era su voz. Más vieja, más ronca, pero era Joaquín. El hombre al que vi dentro de un ataúd.
Perdóname, murmuró él, y yo me quedé muda. No morí, Elvira. No pude hacerlo. Quise gritarle, preguntarle por qué, cómo, cuándo. Pero no me salía nada. Solo lágrimas. No sabía si era odio, alivio o miedo lo que sentía. ¿Cómo se supone que una reacciona cuando el muerto habla? Lo único que pude decir fue su nombre. Una vez. 2 veces. Joaquín, y él solo repitió, necesitaba oírte. Pero no puedo volver. Y colgó. Así, sin más. Me quedé con el teléfono en la mano, como si fuera una granada. Quise convencerme de que había sido una alucinación. Pero no, la llamada estaba ahí, registrada. Yo no lo había soñado. Salí a caminar por el jardín de atrás, ese donde Beatriz mandó poner una fuente carísima para armonizar los espacios, según la agencia de decoración. Cada rincón de esa casa gritaba ostentación, pero no había un solo rincón donde yo pudiera respirar. Me senté al lado de la fuente y empecé a recordar. La fábrica. El funeral. El testamento. Todo lo que se firmó cuando él murió. El abogado dijo que era lo que Joaquín quería, que todo pasara a nombre de Beatriz. Yo no entendí nada en su momento. Solo firmé. Y acepté. Porque uno no pelea por dinero cuando le están entregando el cuerpo del hombre que amó durante 30 años. Pero ahora todo olía a mentira. Y empecé a atar cabos. ¿Por qué Beatriz nunca me dejó acercarme al testamento? ¿Por qué vendió la antigua casa familiar tan rápido? ¿Por qué tanta prisa por instalarme en esa mansión, como si yo fuera un mueble viejo al que había que esconder? Empecé a ver las cosas con otros ojos. La cuenta bancaria conjunta que desapareció. Las tarjetas canceladas. Los silencios incómodos. Las miradas esquivas. ¿Y si Beatriz sabía que su padre estaba vivo? ¿Y si todo esto fue planeado desde el principio? Sentí un hueco en el estómago. Quise huir. Pero también quise quedarme para descubrir toda la verdad. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Y lloré. No por Joaquín. Ni siquiera por mí. Lloré por todo lo que no dije, por todo lo que aguanté, por todo lo que no quise ver. Me había convertido en una mujer invisible en mi propia historia. Rodeada de lujos, pero sin un solo lugar donde pudiera sentirme en casa. Y esa llamada fue como una grieta en la pared de mármol. Algo se había roto. Algo muy profundo. Ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Ya no podía ser la sombra amable que vivía a los pies de su hija. Tal vez había llegado el momento de levantar la cabeza y hacer preguntas. Nunca pensé que un suelo de mármol pudiera hacer tanto ruido. Cada paso mío por ese pasillo se sentía como un eco que no pertenecía. La mansión era impecable, decorada por un diseñador de interiores que cobraba más por una lámpara que yo por todo un año de pensión. Pero a pesar de las columnas doradas, las alfombras gruesas y los ventanales enormes, ahí dentro no había ni una sola conversación real. Todo era elegante y vacío. Ni una foto de familia en los muebles, ni una taza fuera de lugar. Beatriz lo controlaba todo. Yo era apenas un adorno viejo que nadie se animaba a tirar. Me pasaba las mañanas en la cocina, fingiendo que hacía algo útil. Me ofrecía a preparar el desayuno, pero siempre había un chef de gorro blanco que me ganaba el turno. Me ofrecía a regar el jardín, pero ya había contratado un paisajista. Hasta mis nietas me decían hola con la distancia de quien no sabe bien quién eres. Era como vivir en un hotel boutique donde todos los empleados son más importantes que tú. A veces me sentaba en el salón principal solo para recordar el tacto de los sillones de terciopelo, como si al tocar algo suave, mi corazón también pudiera suavizarse un poco. Pero no. El frío no estaba en el mármol. Estaba en ella. Beatriz. Mi hija. Tan guapa, tan impecable, tan lejana. Siempre vestida con ropa de diseñador, con ese perfume importado que deja rastro en cada pasillo. La escuchaba hablar por teléfono con voz aguda, negociando inversiones, cuentas, viajes a Europa, fiestas en un club privado. Y yo ahí, a unos metros, lavando mis propios platos para no sentir que era una carga. En esa casa había dinero suficiente para comprar media ciudad, pero no había espacio para un te quiero. A veces la oía reír en el teléfono.
Y otras veces, llorar en silencio cuando creía que nadie la escuchaba. Algo escondía. Y después de esa llamada, empecé a mirar diferente. Un día, mientras ella se probaba un vestido frente al espejo de cuerpo completo en su vestidor, que era más grande que todo mi cuarto, me acerqué sin querer. Quise hablarle. Solo decirle que se veía linda. Pero no me vio. O no quiso verme. Seguía hablando con alguien por teléfono, bajito, en susurros. Solo escuché una frase: no podemos hablar aquí. Ella podría sospechar. Me congelé. Me fui. Pero ese ella, era yo. Y entonces supe que no era mi imaginación. Algo no encajaba desde hacía mucho. No era solo una llamada. Era una historia entera que me habían ocultado, y yo había vivido 7 años con los ojos vendados. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada frente a la ventana de la lavandería, la única que tenía vista al patio. Observé cómo las luces del jacuzzi se apagaban a las 3 de la mañana. La mansión entera dormía bajo ese silencio de ricos que no saben lo que es necesitar algo. Y yo necesitaba saber. No por curiosidad, por dignidad. Si Joaquín estaba vivo, ¿quién fue el hombre al que velamos? ¿Por qué todo el dinero fue a parar a nombre de Beatriz? ¿Dónde quedó mi lugar en esta historia? Recordé el día del funeral. Todo fue rápido, cerrado, sin preguntas. Un ataúd sellado. Un testamento que nadie me leyó. Y yo, tan rota, tan obediente. Me metí al despacho de mi hija aprovechando que estaba en una gala benéfica. No lo hice por venganza. Lo hice porque ya no podía seguir fingiendo que era estúpida. Busqué en los cajones, abrí carpetas, revisé la caja fuerte donde guardaba sus pasaportes. Y entre sobres, tarjetas de crédito Platinum y papeles de viaje, encontré algo. Un sobre blanco. Sin remitente. Con mi nombre escrito a mano. Pero no con la letra de mi hija. Era la letra de Joaquín. Esa forma de hacerla como si fuera una ola. Esa caligrafía que yo había visto en cada carta de amor durante nuestros 30 años juntos. Me temblaron las manos. El corazón me saltaba. No abrí el sobre. No todavía. Me senté en el sofá blanco del despacho, rodeada de cuadros modernos que costaban más que una casa. Y lo sostuve. Lo olí. Aún tenía ese perfume suave que él usaba. ¿Por qué mi hija tenía una carta suya dirigida a mí? ¿Por qué no me la entregó? ¿Desde cuándo la tenía? En ese momento supe que no estaba loca, que algo oscuro se tejía detrás de toda esa elegancia, y que Beatriz no era víctima de una muerte repentina. Era parte de algo. Tal vez desde el principio, tal vez incluso antes del funeral. Y yo, por confiar ciegamente, había sido la única que se quedó sin saber la verdad. No le conté a nadie. Volví a mi cuarto con el sobre escondido bajo el suéter. Me miré al espejo. Vi mi rostro con arrugas nuevas que no reconocía. No por edad. Por desgaste. Por años de silencio. Por todo lo que tragué sin hacer ruido. Y esa carta, ese simple papel guardado en un cajón de lujo, era la prueba de que no estaba imaginando cosas. Me senté en la cama, abrí el cajón donde guardo mis pañuelos y escondí el sobre ahí. No era momento de leerla. Aún no. Antes necesitaba confirmar lo que ya empezaba a sospechar, que mi hija sabía que su padre estaba vivo, y había usado su desaparición para convertirse en millonaria. El amanecer se filtraba por los ventanales del comedor, bañando de luz las columnas doradas que Beatriz mandó traer de Italia. Siempre me pareció ridículo tanto lujo, pero esa mañana agradecí el reflejo dorado sobre la mesa, porque fue lo único que me recordó que seguía viva. Llevaba toda la noche sin dormir, con el sobre guardado bajo el suéter, pesándome como una piedra. No podía abrirlo. Tenía miedo de confirmar lo que ya intuía. Caminé por la mansión, observando los retratos, las esculturas, las alfombras. Todo parecía gritar el nombre de mi hija, como si cada objeto me recordara lo lejos que ella estaba de lo que algún día fuimos. Nadie sospechaba que en esa casa de cristal y mármol algo se estaba pudriendo. Me refugié en la biblioteca. Era un cuarto inmenso, con olor a madera y cuero. Ahí pasábamos las noches cuando Joaquín todavía vivía.
Le encantaba leer reportes de banco, balances de la fábrica, hablar de inversiones y de cómo cada cuenta conjunta era nuestro futuro. Me dolía recordar cómo pronunciaba la palabra nuestro. Ahora, al entrar, sentí el aire denso. Todo seguía igual, pero el alma del lugar había cambiado. Me pasé la mano por los lomos de los libros, fingiendo que buscaba algo. En realidad, solo trataba de calmarme. Pero de pronto, un papel mal guardado sobresalía entre 2 tomos. Lo tomé sin pensar. Era un recibo bancario, con fecha reciente, y una firma que conocía demasiado bien. Lo sostuve un momento sin respirar. Joaquín Salvatierra. Su nombre. En tinta negra, impreso en un comprobante de transferencia a una cuenta extranjera. Casi dejé caer el papel. Me senté frente al escritorio de roble, el mismo donde él me escribía notas pequeñas cuando aún me decía que me amaba. Empecé a revisar cajones. No tenía miedo. Ya no. Dentro encontré carpetas con sellos de una agencia financiera, papeles con sellos de Panamá, y entre ellos, una hoja con el logotipo de la antigua fábrica. Salvatierra Textiles. Cerré los ojos. Sentí que el corazón me latía en la garganta. No era solo una llamada ni una carta. Era una red entera de mentiras. Escuché pasos. Cerré rápido el cajón y fingí que leía. Era Beatriz. Entró al salón con un bolso de cuero colgado del brazo y una taza de café en la mano. Me miró sin sorpresa. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó con esa voz amable que no dice nada. «Solo recordaba a tu padre», respondí. Ella se detuvo, se alisó el vestido y sonrió como si eso le diera poder. «Papá ya no está. Es mejor no remover el pasado». Me lo dijo sin pestañear, como quien apaga una vela. Cuando se fue, sentí el perfume caro que deja siempre detrás, una mezcla de jazmín y control. Esperé a que el ruido de sus tacones se perdiera por el pasillo antes de volver a respirar. Abrí de nuevo el cajón. Seguí buscando. Encontré un globo terráqueo que siempre me había parecido un adorno absurdo. Lo giré. Sonaba hueco. Lo levanté, y por debajo tenía una tapa. Dentro, una memoria USB. Me temblaron las manos. La metí en el bolsillo y salí de ahí sin mirar atrás. Sabía que si me quedaba, ella podría volver y descubrirme. Me encerré en mi cuarto y la conecté a mi viejo laptop, el que usaba para leer las noticias. En la pantalla apareció una lista interminable de documentos, transferencias, cartas, correos, reportes de contabilidad. Todo firmado con el nombre de Joaquín. Todo con fechas recientes. Todo con copias de la firma de mi hija. No sabía si llorar o gritar. Los números desfilaban frente a mí, montos altos, propiedades, compras en marcas de lujo, pagos en efectivo. Todo a nombre de Beatriz. Y, en muchos casos, firmados por mi esposo. Era imposible. ¿Qué clase de acuerdo habían hecho? ¿Por qué ella manejaba las finanzas de alguien que estaba muerto? ¿Dónde estaba él? Cerré la laptop, con la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. Por primera vez en años, tuve miedo de mi propia hija. Ya no era solo la distancia emocional. Había algo más. Algo que olía a traición, a vergüenza, a dinero sucio escondido entre paredes de mármol. Esa tarde, cuando Beatriz regresó del club privado donde jugaba tenis con sus socios, fingí estar tranquila. Preparé té, serví galletas, la escuché hablar de su nueva propiedad en Valle de Bravo y de los inversionistas interesados en comprar acciones de la empresa. Hablaba con orgullo, con brillo en los ojos. No mencionó a Joaquín ni una sola vez. Pero cada palabra suya me sonaba vacía, como si la estuviera oyendo detrás de una pared gruesa. Yo ya no escuchaba lo que decía. Solo observaba sus manos moviéndose sobre la taza. Las mismas manos que tal vez habían firmado los documentos que me robaron la vida. Esa noche volví a la biblioteca, más decidida que asustada. Encendí una lámpara pequeña y coloqué sobre la mesa los papeles que había tomado. El aire estaba pesado, con olor a madera vieja y silencio. Leí cada línea como si estuviera descifrando un idioma que nunca aprendí. Y ahí estaba, en una nota manuscrita, la frase que me partió el alma: mantén el secreto. Ella no debe saberlo. Es a ella
Era yo. No necesitaba más pruebas. Me quedé sentada, mirando las columnas doradas reflejadas en los vidrios del ventanal, y sentí que todo ese brillo solo servía para ocultar la oscuridad que mi familia había construido con tanto cuidado. Cuando el reloj marcó la medianoche, guardé los papeles y la USB en una caja pequeña de metal. La escondí dentro del armario, detrás de un vestido que ya no usaba. No podía permitir que Beatriz descubriera lo que sabía. Aún no. Tenía que entender primero la magnitud de todo esto. Y, sobre todo, debía decidir si enfrentaría a Joaquín o esperaría a que él me buscara. Pero mientras observaba las sombras moverse sobre el mármol, comprendí que ya no había marcha atrás. Las columnas doradas de la mansión Salvatierra guardaban secretos demasiado pesados. Y yo había abierto la puerta a todos ellos. Con el paso de los días empecé a notar algo que antes me negaba a ver. Nadie me hablaba a menos que fuera necesario. En la mansión, todo estaba perfectamente sincronizado, como un reloj suizo que no admitía fallas. A las 7, la asistente encendía las luces. A las 8, el chef preparaba el desayuno. A las 9, Beatriz bajaba con sus tacones italianos y su bolso de diseñador colgando del brazo. Yo me quedaba en la cocina, sirviendo café en silencio, esperando una palabra amable que nunca llegaba. Me trataban con respeto, ese respeto vacío que se le tiene a un mueble antiguo. A veces me daban las gracias con una sonrisa educada. Y otras, ni siquiera eso. Era invisible. Una sombra que barría los restos de una vida que ya no me pertenecía. La mansión brillaba cada mañana como una joya recién pulida. El mármol relucía, las cortinas de seda caían perfectas, y el aroma del perfume de Beatriz flotaba por los pasillos como si fuera parte del aire acondicionado. Yo caminaba descalza para no hacer ruido, observando mi reflejo distorsionado en los ventanales enormes. No reconocía a la mujer que veía. Tenía los hombros caídos, la mirada cansada, la boca apretada. A veces me quedaba parada frente al espejo del recibidor, ese que costó más que toda mi pensión, y me preguntaba qué tan bajo había caído sin darme cuenta. Era curioso, yo vivía rodeada de lujo, pero no tenía ni un centavo que pudiera llamar mío. Una tarde, Beatriz organizó una fiesta de negocios en el jardín. Mandó traer arreglos florales, luces, copas de cristal y bandejas de canapés. Se pasó la mañana dando órdenes con su tono firme y dulce, ese tono que siempre me confundía entre cariño y autoridad. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer, empresarios, banqueros, políticos, todos con relojes caros y risas ensayadas. Desde la ventana de la cocina los vi levantar sus copas de champaña bajo las guirnaldas de luces. Ella reía entre ellos, tan segura, tan perfecta. Y yo, desde mi rincón, sentí un nudo en la garganta. No por envidia, sino por dolor. Porque ahí estaba mi hija, la misma a la que di todo, tratando de borrar mi existencia entre los reflejos del mármol. Decidí salir al jardín, aunque fuera solo a observar. Me puse un suéter beige y caminé despacio, fingiendo que iba a buscar algo. Nadie notó mi presencia. Ni siquiera mis nietas, que corrían entre las mesas vestidas de blanco. Me acerqué a una esquina donde se servían los aperitivos y tomé un vaso de agua. Un camarero joven me miró confundido y me ofreció un trago de vino. No, gracias, le dije con una sonrisa cansada. Desde ahí pude escuchar las conversaciones, los elogios a Beatriz, los comentarios sobre la fortuna de la familia Salvatierra. Nadie sabía que esa fortuna se construyó sobre una mentira. Nadie sabía que la verdadera heredera estaba lavando copas en la cocina. Cuando la música comenzó, volví a mi cuarto. Me dolían los pies, pero no por cansancio, por impotencia. Cerré la puerta y me senté en la cama. Sentí un hueco en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza. Me pregunté cuántas veces más tendría que fingir que no sabía nada. Que no había escuchado esa voz, ni encontrado esa carta. Que no había descubierto la USB. Pero era tarde. El silencio ya me pesaba demasiado. Pensé en Joaquín. En su voz. En el temblor con el que pronunció mi nombre. No morí. Esas dos palabras se repetían en mi cabeza como un eco. Algo dentro de mí quería creerle, y otra parte lo odiaba por atreverse a volver de esa manera. Me levanté y abrí la ventana. El jardín seguía lleno de risas.
Los invitados brindaban, el piano sonaba, las luces bailaban sobre la piscina. La mansión parecía un escenario perfecto. Pero por dentro, todo se estaba derrumbando. Me acerqué al espejo del tocador. Toqué mi cuello, recordando el colgante que Joaquín me regaló en nuestro aniversario número 20, antes de que todo se viniera abajo. Ya no lo tenía. Lo había empeñado hacía años, cuando el dinero se volvió escaso y Beatriz aún no era millonaria. Sentí un ardor en la garganta. No por el colgante, por lo que simbolizaba, por lo que se perdió entre nosotros tres. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, la casa quedó en silencio otra vez. Me acosté sin apagar la lámpara. Afuera, las luces del jardín seguían encendidas, reflejándose en los cristales de la ventana. Cerré los ojos e intenté dormir, pero no pude. Un ruido en la mesa me hizo abrirlos. Era mi celular. Vibraba una y otra vez, con insistencia. Me incorporé, confundida. Nadie me llamaba a esa hora. Lo tomé con manos temblorosas. Un número desconocido. Dudé. El corazón me golpeaba el pecho. Apreté el botón verde. Hola, dije casi sin voz. Por un instante solo escuché viento. Luego, esa respiración. Esa misma que reconocí aquella madrugada. Me quedé helada. Elvira, soy yo, dijo él, con un tono entre miedo y alivio. Me llevé la mano a la boca. No pude responder. Necesito verte, continuó. Estoy cerca. Cerré los ojos. No era posible. Pero el temblor en mis manos me confirmó que sí lo era. Joaquín estaba vivo. Y no solo eso, me estaba buscando. ¿Y tú? ¿Atenderías al hombre que destruyó tu vida, incluso después de 7 años de silencio? ¿Qué harías si la voz que te juraron muerta volviera a pedirte perdón? No dormí en toda la noche. El sonido de su voz seguía dentro de mí, mezclándose con el ruido de los árboles y la respiración lenta del amanecer. Cuando dijo estoy cerca, sentí que el mundo se partía en dos. Parte de mí quería correr a buscarlo, gritarle todo lo que me había hecho, exigirle una explicación. La otra parte, solo quería abrazarlo. Porque aunque lo odiaba, no podía negar que una parte de mi vida seguía pegada a su nombre. Esperé a que el cielo se nublara, como si la lluvia fuera a limpiar lo que estaba por venir. Me puse un abrigo viejo, tomé mi bolso de cuero, el único que había sobrevivido a la mudanza, y salí sin decir nada. Tomé un taxi hasta las afueras de la ciudad. Joaquín había enviado un mensaje con la dirección de una pequeña casa de campo, rodeada de viñedos y barro húmedo. No sabía si tenía fuerzas para enfrentar lo que fuera que me esperaba ahí. Durante el trayecto, vi pasar los edificios de lujo, los restaurantes elegantes, los autos caros que parecían burlarse de mi reflejo en la ventana. Todo eso alguna vez me perteneció. Las cuentas bancarias, los viajes, las cenas en clubes privados, toda esa vida de apariencias. Y ahora iba rumbo a un rincón olvidado, buscando a un hombre que me había dejado con nada más que recuerdos y deudas. Pero mi corazón no entendía de razones. Latía como si tuviera 20 años otra vez. El chofer me dejó frente a un portón de hierro oxidado. El cielo empezaba a llorar con esas gotas gruesas que presagian tormenta. Caminé entre charcos, con el bolso apretado contra el pecho. La casa estaba al final del sendero, vieja pero cuidada, con un tejado rojizo y una ventana encendida. Toqué la puerta sin fuerza. Nadie respondió. Toqué otra vez. Y entonces escuché pasos. Cuando la puerta se abrió, lo vi. Joaquín. Mi esposo. El hombre que había enterrado 7 años atrás. Tenía el cabello canoso, la barba crecida y los ojos llenos de culpa. No supe si correr o desmayarme. Solo pude decir su nombre en un susurro que se rompió en el aire. «Entrarás o me dejarás morir aquí afuera», dijo con voz temblorosa. Lo miré sin moverme. No podía reconocerlo. Era él, pero distinto. Más pequeño. Más humano. Sin traje, sin reloj caro, sin ese aire de poder que siempre lo rodeaba. Solo un hombre derrotado. Entré despacio. El olor a café y madera vieja me golpeó con fuerza. Había retratos sobre una mesa, fotos mías, de Beatriz,
de nuestras hijas cuando eran niñas. Todo cubierto por una fina capa de polvo. Me senté en una silla frente a él, sin decir palabra. Durante un largo minuto, solo nos miramos. Dos fantasmas del mismo pasado. Dos culpables que no sabían por dónde empezar. Fui un cobarde, dijo al fin, bajando la mirada. Beatriz me amenazó. Dijo que te internaría, que te quitaría todo si no firmaba los papeles del testamento. No supe qué hacer. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Y fingir tu muerte fue lo mejor que se te ocurrió, le dije sin gritar, pero con la voz cargada de años de dolor. Él apretó los puños. Pensé que así te protegería. Pero ella se quedó con todo. Lo escuché sin parpadear. Quería odiarlo, y sin embargo, había algo en su mirada que todavía me conmovía. Yo no quería desaparecer, Elvira, pero tenía miedo. Cuando lo dijo, su voz se quebró. Y por un momento, ya no vi al traidor. Vi al hombre que alguna vez amé. Lloramos los dos. Sin palabras. Solo el ruido de la lluvia golpeando las ventanas. Me di cuenta de que ese sonido era lo único real en esa escena. Todo lo demás parecía un mal sueño. Joaquín se levantó, me acercó una manta y me dijo que no debía haber vuelto, que Beatriz podría saberlo. Ella tiene poder, Elvira. Controla cuentas, propiedades, hasta mis movimientos. No confía en nadie. Sentí un escalofrío. ¿Desde cuándo? Él dudó. Desde el principio. Desde antes de morir. Entonces entendí. Beatriz no fue víctima de las circunstancias. Ella las había creado. Con frialdad. Con cálculo. Con la sangre de su propio padre. Me levanté y lo abracé. No sé por qué. Tal vez porque en ese momento no había nada más que decir. Él me sostuvo como si aún tuviéramos un mañana. Pero yo sabía que no. Que ese abrazo era un adiós, no un regreso. Te perdono, le dije sin pensar. No por él. Por mí. Porque necesitaba soltar ese peso para poder respirar. Joaquín se apartó, con los ojos llenos de lágrimas. No lo merezco. Ya lo sé, respondí. Afuera, la lluvia caía más fuerte, lavando los cristales, borrando las huellas de mis pasos. Sentí que algo terminaba. Pero también, que algo dentro de mí acababa de despertar. Antes de irme, él tomó mi mano. Ten cuidado con ella, susurró. No sabes de lo que es capaz. Lo miré una última vez. Y por primera vez, no vi al esposo que me traicionó, sino al hombre asustado que mi hija había manipulado. Salí bajo la lluvia sin paraguas. Caminé hasta la carretera empapada, con el corazón ardiendo entre el pecho y la garganta. No sabía qué haría a partir de ese momento. Solo que no podía seguir callando. Y que lo que había descubierto apenas era el comienzo. Volví a la ciudad empapada, con el alma enredada entre la rabia y la confusión. Durante el trayecto en el taxi, miraba los edificios altos, las boutiques iluminadas y los anuncios de viajes de lujo. Todo me parecía una burla. Pensé en Joaquín, en su rostro envejecido, en las lágrimas que no supe si eran culpa o teatro. Pero sobre todo pensé en Beatriz. En cómo había logrado construir un imperio a costa de la desaparición de su padre. No podía quedarme con los brazos cruzados. Esa misma noche, decidí buscar a alguien que pudiera ayudarme a entender los documentos que había encontrado en la USB. No quería venganza. Quería verdad. Aunque doliera. Fui a ver a Arturo Navas, un viejo socio de Joaquín que ahora vivía retirado en una casa modesta al norte de la ciudad. Me recibió con sorpresa. Elvira, pensé que nunca más volvería a verte, dijo mientras me ofrecía café. Su oficina olía a papel guardado y a resignación. Le conté todo, la llamada, la carta, los papeles, la confesión de Joaquín. Arturo me escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Siempre sospeché que algo no cuadraba en las cuentas, murmuró. Después del accidente, hubo movimientos extraños. Retiros en efectivo, transferencias internacionales, pero nadie preguntó nada. Me mostró su computadora, vieja pero aún útil, y comenzó a revisar archivos antiguos.
Lo que vimos me heló la sangre. Había una red de transacciones entre cuentas conjuntas, muchas de ellas firmadas con el nombre de Joaquín, incluso después de su muerte. Las fechas coincidían con las primeras inversiones de Beatriz. Arturo se quitó los lentes y suspiró. Esto no lo hizo sola. Alguien la ayudó. Tal vez alguien de dentro del banco. Me quedé callada. Ver mi apellido repetido en documentos de lavado de dinero fue como leer mi propia autopsia. ¿Puedes probarlo?, le pregunté. No todavía. Pero puedo rastrear las transferencias. Me ofrecí a pagarle, pero él negó con la cabeza. Esto no es por dinero, Elvira. Es por justicia. Esa palabra me atravesó el pecho. Justicia. Algo que creí perdido hacía mucho tiempo. Durante las siguientes semanas, lo visité varias veces. Revisábamos extractos, balances, nombres falsos. Cada documento abría una herida nueva. Descubrimos empresas fantasmas registradas a nombre de Beatriz, inmobiliarias, fundaciones, consultorías, todas con cuentas activas en paraísos fiscales. Arturo me explicó que el fraude había sido sofisticado. Tu hija sabía lo que hacía. Y alguien la asesoró bien. Cada vez que oía eso, me ardía el corazón. ¿Cómo puede una madre aceptar que su propia sangre haya usado el apellido familiar como máscara para su ambición? En el fondo, todavía quería creer que todo era un error. Pero los números no mentían. Una tarde, Arturo me pidió que revisara un documento. Era una lista de transferencias dirigidas a una marca de moda de lujo en Milán. Aquí hay algo raro, dijo. ¿Reconoces este nombre? Lo leí 2 veces. Era la misma tienda donde Beatriz había comprado su vestido de boda. Sentí un escalofrío. Esto fue dinero de la fábrica, ¿verdad? Él asintió. Dinero que debería haber sido parte de tu herencia. Cerré los ojos. Sentí una punzada en el estómago. No por la pérdida material, sino por la humillación. Beatriz había vestido su éxito con el dinero que me arrebató. Su elegancia era mi ruina disfrazada de perfume caro y cuentas secretas. Salí de la oficina con el corazón acelerado. Caminé bajo la lluvia fina que empezaba a caer sobre la avenida. Pasé frente a una joyería y vi, en el escaparate, un collar de perlas idéntico al que Joaquín me regaló cuando nació Beatriz. Tuve que apartar la mirada. La vida es cruel cuando te devuelve lo que amaste convertido en símbolo de mentira. Pensé en mis nietas. En cómo crecen viendo a su madre brillar mientras su abuela se esconde detrás de la cocina. No quería que ellas heredaran ese silencio. Tenía que hacer algo. No podía seguir siendo una espectadora. Tenía que recuperar mi nombre, aunque me costara todo. Esa noche, de regreso en la mansión, el aire me pareció más pesado que nunca. Beatriz hablaba por teléfono en el salón, riendo. Sí, la transferencia ya está hecha. Mañana firmamos los papeles. Sus palabras me helaron. Me quedé detrás de la puerta, escuchando en silencio. Nadie sospecha nada, dijo. Todo está a nombre de mi padre. Cerré los ojos. No supe si llorar o entrar gritando. Subí a mi habitación con el alma en pedazos. Cada risa suya era un golpe contra mi pecho. No dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en cómo un apellido puede transformarse en arma cuando lo sostiene la ambición equivocada. A la mañana siguiente, fui al banco. Pedí revisar la antigua cuenta familiar, aquella donde Joaquín y yo guardábamos nuestros ahorros. El ejecutivo me miró con extrañeza. Esa cuenta fue cerrada hace años, señora Salvatierra. ¿Por quién?, pregunté. Por su hija, con autorización firmada por su esposo. Sentí que todo el piso se me movía. Salí de ahí caminando sin rumbo, con los ojos nublados. Ya no era solo traición. Era robo. Era manipulación. Era el fin de cualquier excusa. Mi hija había usado la firma de su padre vivo, y mi silencio de viuda como su escudo perfecto. Y yo se lo había permitido. Volví con Arturo esa tarde. Necesitamos pruebas sólidas, me dijo. Algo que puedas mostrar sin que te destruyan primero. Lo miré con una calma que me sorprendió.
Entonces las encontraremos. Sabía que este camino no tenía retorno, que enfrentarse a Beatriz sería como romper el último hilo que aún me ataba a mi familia. Pero también sabía que no podía vivir sabiendo que todo lo que alguna vez amé estaba construido sobre la mentira. Arturo tomó mi mano. No estás sola. Sonreí, aunque me temblaba el alma. Porque por primera vez en mucho tiempo, lo sentí, no tenía miedo. Solo tenía hambre de verdad. Esa mañana decidí salir de la mansión. Llevaba días sintiendo que las paredes me asfixiaban, que cada cuadro y cada mueble me vigilaban como si supieran lo que estaba descubriendo. Tomé el autobús hacia el centro comercial donde Beatriz solía hacer sus compras. Quería verla sin que ella lo supiera. Quería observarla desde afuera, como si no fuera mi hija, sino una extraña más entre vitrinas de lujo. Caminé despacio entre los escaparates relucientes, los maniquíes vestidos con abrigos de diseñador y las tiendas donde el aire olía a perfume caro y pretensión. Me dolía pensar que, en ese mismo lugar, mi familia había aprendido a medir el amor en etiquetas y no en abrazos. La vi llegar en su camioneta blanca, con chofer y escolta. Llevaba lentes oscuros y un traje color marfil. A su lado bajó Sofía, mi nieta mayor, sosteniendo un bolso pequeño con las iniciales PS. Prada. Tenía apenas 15 años y ya caminaba como si el mundo le perteneciera. Me quedé observándola, con una mezcla de orgullo y tristeza. Era hermosa, pero había algo en su mirada que me partió el alma. No había inocencia. Solo una especie de distancia aprendida, la misma que vi en Beatriz cuando empezó a tratarme como una empleada. Sofía se detuvo frente a un espejo de tienda y sonrió. «Mamá, este collar me queda increíble», dijo. Beatriz le acarició el cabello y pagó sin mirar el precio. Me quedé parada fuera de la boutique, viéndolas probar zapatos y reírse. Nadie podría imaginar que la mujer que les dio la vida estaba del otro lado del cristal, mirando en silencio. Una vendedora se me acercó, amable. «¿Busca algo, señora?» Negué con la cabeza. No, solo espero a alguien. En realidad, no esperaba a nadie. Esperaba un gesto. Una mirada. Algo que me recordara que todavía era parte de ellas. Pero cuando Beatriz salió, pasó junto a mí sin verme. Literalmente. Como si mi presencia no existiera en su mundo de vitrinas, cafés elegantes y bolsos de cuero. Fue ahí, frente a toda esa opulencia, donde entendí que no solo me habían robado mi dinero, también mi lugar en su memoria. La seguí a distancia hasta el restaurante del piso superior. Un sitio con manteles blancos, velas a mediodía y camareros de guantes. Pedí un café en la mesa más lejana. Desde ahí, las observé hablar entre risas, con esa complicidad falsa que da el exceso. Sofía jugaba con su celular. Beatriz hablaba por teléfono organizando una reunión con inversionistas. Sí, la transferencia ya está en la cuenta del socio. Todo limpio, dijo con naturalidad. Me temblaron las manos. Esa voz calculada, serena, me daba miedo. Era la misma entonación que usaba Joaquín cuando cerraba tratos, cuando el dinero importaba más que cualquier promesa. En ese instante, vi algo que nunca había querido aceptar. Beatriz no se parecía a mí. Se parecía a él. Cuando Sofía se levantó para ir al baño, la seguí. No tenía un plan. Solo el impulso de una abuela que necesita tocar lo que perdió. Ella se lavaba las manos frente al espejo cuando le hablé. Sofía. Giró, confundida. Tardó unos segundos en reconocerme. Abuela, ¿qué haces aquí? Sonreí con torpeza. Solo pasaba. Quería saludarte. Ella me abrazó rápido, incómoda. Mamá no quiere que salgas sola. Dice que te puedes perder. Sentí un nudo en la garganta. No te preocupes, mi amor. No me pierdo. Solo me buscan menos. Sofía bajó la mirada. Mamá dice que ya no estás bien. No supe qué responder. La abracé otra vez, sabiendo que ese abrazo sería breve. Y lo fue. En cuanto Beatriz entró, Sofía se soltó de mis brazos. Beatriz me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué haces aquí, mamá? La voz era fría, controlada. Solo vine a saludarlas.
Ya te dije que no puedes salir sola. Es peligroso. Me tomó del brazo, fingiendo una sonrisa para el resto del restaurante. Vamos. No hagas escenas. Sentí la vergüenza subir por mi cuerpo, como si toda la gente nos mirara. Caminamos hasta la salida en silencio. Antes de subir al elevador, escuché que Beatriz decía a un amigo por teléfono: mi madre está senil. No sabe lo que dice. A veces inventa cosas. No pude moverme. Cada palabra suya me atravesaba como vidrio. Senil. Inventa cosas. Así es como justificaba su mentira. Así es como borraba mi verdad. En el camino de regreso, el auto olía a perfume caro y silencio. Beatriz revisaba su celular, Sofía miraba por la ventana. Yo solo observaba la ciudad pasar, sabiendo que, aunque estábamos en el mismo coche, no pertenecíamos al mismo mundo. Cuando llegamos a la mansión, bajé sin decir nada. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y respiré hondo. Sentí una mezcla de dolor y lucidez. Tal vez era cierto. Ya no era la misma. Pero no porque estuviera enferma, sino porque finalmente había despertado. Y ese despertar dolía más que cualquier traición. Esa noche abrí la caja de metal donde guardaba los documentos. Toqué cada hoja, cada firma, cada número. Cada una era una cicatriz. Pensé en Joaquín, en Arturo, en lo que aún no había dicho. Me prometí que no me callaría más. Si mi hija me veía como una vieja inútil, se equivocaba. Aún me quedaba voz. Y esa voz iba a ser mi arma. No recuerdo en qué momento pasé del llanto a la calma. Solo sé que un día desperté y ya no me temblaban las manos. Había pasado tanto tiempo esperando comprensión que olvidé que también sabía actuar. Beatriz me había reducido a una sombra, pero no contaba con que las sombras también observan. Decidí salir de la mansión por unos días. Fingí que necesitaba descansar y reservé una habitación en un hotel boutique en el centro. No era un lugar caro, pero tenía un silencio que me devolvía el aire. Desde la ventana veía el tráfico y las luces lejanas de los edificios donde se movía el dinero que alguna vez fue mío. Pensé en Joaquín, en Arturo, en todo lo que aún faltaba por descubrir. Y por primera vez en años, sentí poder. Llevé conmigo la caja metálica con los documentos y la USB. Pasé horas leyendo cada hoja. Fechas, cuentas, firmas, transferencias, propiedades. Cada número era una herida abierta. Llamé a Arturo desde la habitación. Tenemos que movernos con cuidado, me dijo. Beatriz tiene contactos en todos lados. Si sospecha algo, puede hacerte daño. Ya me lo hizo, respondí. Y fue la primera vez que mi voz no sonó frágil. Esa noche, pedí servicio al cuarto, una sopa caliente y un vaso de vino. Me senté en la cama, entre las cortinas de terciopelo color vino, y anoté en una libreta los nombres que aparecían en los documentos. Tenía un plan. No uno perfecto, pero al menos uno propio. Durante la mañana, bajé al restaurante elegante del lobby y pedí un café con pan dulce. Había gente de traje, parejas jóvenes, turistas. Me sentía fuera de lugar, pero curiosamente, libre. Nadie me conocía ahí. Nadie me veía como la mamá de Beatriz. Mientras revolvía el azúcar en la taza, pensé en cómo la vida se acomoda cuando uno deja de rogar cariño. Yo ya no quería su aprobación. Quería justicia. Y dignidad. 2 palabras que había olvidado en algún rincón del tiempo. Saqué de mi bolso un sobre amarillo con copias de los estados de cuenta. En el encabezado se leía el nombre de una sociedad, Salvatierra Holdings. Esa empresa ni siquiera existía cuando Joaquín murió. Sentí el corazón latir más fuerte. Todo era más grande de lo que imaginaba. Por la tarde, fui a una agencia de viajes. Fingí interés en contratar un tour por Europa, pero en realidad necesitaba acceder a su sistema de reservas. Arturo me había dicho que Beatriz viajaba frecuentemente a Milán y a Panamá, siempre con identidades diferentes. Pedí una computadora para ver opciones, y mientras la gente se alejaba, ingresé a uno de los correos de mi hija, el mismo que aparecía en los documentos. Lo logré. Ahí estaban los itinerarios, las confirmaciones de vuelos, las estancias en suites presidenciales,
los gastos cargados a cuentas que yo conocía. Ella vive del miedo de su padre, pensé. Y de mi silencio. Cerré la sesión y salí del lugar con una sensación nueva. Control. Volví al hotel y encendí la televisión. En un noticiero hablaban de un posible escándalo financiero en el sector textil. Por un momento sentí que el mundo me mandaba una señal. Preparé una carta dirigida a Joaquín. No sabía si la leería, pero necesitaba escribirle. Le conté que había visto a nuestra hija, que había descubierto su red de empresas, que ya no podía seguir escondida. Le pedí que hablara, que dijera la verdad. Cuando terminé, doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón de la mesa de noche, junto a mis lentes. Miré las luces de la ciudad reflejadas en el ventanal y sentí que mi vida, por fin, tenía dirección. Al día siguiente, recibí un mensaje de Arturo. Conseguí algo importante, decía. Nos vimos en un pequeño restaurante italiano, lejos del centro. Me mostró un expediente con sellos bancarios y firmas electrónicas. Aquí está la prueba. Beatriz falsificó la firma de tu esposo en las transferencias internacionales. Este documento podría derrumbar todo su imperio. Me quedé mirando las hojas sin saber si llorar o reír. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora decides qué quieres hacer con esto, respondió. Lo doblé con cuidado. Lo guardé en mi bolso. No era momento de correr. Era momento de esperar. A veces la paciencia es el arma más elegante. Esa noche, regresé al hotel y pedí un té de lavanda. Me senté frente a la ventana abierta, dejando que el aire fresco me acariciara el rostro. Pensé en Beatriz, en cómo dormía tranquila creyendo que todo estaba bajo control. No imaginaba que su madre, la mujer que servía café en silencio, estaba desarmando su castillo piedra por piedra. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre la ciudad, lavando los cristales y el ruido. Me sentí viva. Por primera vez, no como víctima, sino como autora de mi propio destino. Había pasado una vida esperando que alguien me rescatara, sin entender que la única capaz de hacerlo era yo. Cuando estaba por acostarme, escuché un golpe en la puerta. Pensé que era el servicio del hotel. Al abrir, no había nadie. Solo un sobre en el suelo. Lo tomé con cuidado. Estaba mojado por la lluvia. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Sin remitente. Lo abrí temblando. Dentro había una foto impresa. Joaquín y Beatriz. En un restaurante junto al mar. Sonriendo. La imagen estaba fechada hacía 3 meses. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Las piernas me fallaron. Me senté en la cama con la foto entre los dedos. Él no solo estaba vivo. Estaba con ella. ¿Y tú? ¿Entregarías a tu propia hija a la justicia sabiendo que eso podría destruir a tu familia? ¿Qué pesa más en el corazón de una madre? ¿La sangre o la verdad? La noche del evento llegó con la precisión de un reloj suizo. Beatriz llevaba semanas preparando su gran aparición en la gala benéfica más importante del año. Sería reconocida como empresaria del año, un título que en otra vida me habría llenado de orgullo. Pero ahora, solo me revolvía el estómago. Desde temprano, la mansión se convirtió en un desfile de maquillistas, estilistas, vestidos colgados en perchas de seda y empleados corriendo con cajas de joyas. Yo los observaba desde la escalera, invisible entre tanto brillo. Era curioso. Nadie notaba a la mujer que un día había construido los cimientos de todo eso con sus propias manos. Ni una mirada. Ni una palabra. Solo silencio disfrazado de elegancia. Cuando Beatriz bajó las escaleras, tuve que contener el aliento. Era imposible negar su belleza. Llevaba un vestido de lentejuelas color champaña que le caía como una segunda piel. El collar de diamantes brillaba bajo las luces del candelabro. «¿Cómo me veo, mamá?», preguntó, mirándose al espejo. «Perfecta», respondí. Y lo era.
perfectamente inalcanzable, perfectamente ajena. Mientras ella posaba para las cámaras, yo pensaba en los papeles guardados en mi bolso, en la foto que había recibido en el hotel. Joaquín, mi esposo muerto, sonriendo junto a la mujer que crié. Era una imagen que me perseguía cada vez que parpadeaba. Pero no podía mostrar debilidad. No esa noche. Acompañé a Beatriz hasta el salón del evento. El lugar era deslumbrante, columnas de hielo, manteles blancos, arreglos florales traídos de París, un piano de cola al fondo. Todo olía a perfume caro y a poder. Los invitados se saludaban con abrazos falsos, intercambiando tarjetas y sonrisas. Yo me quedé cerca de la entrada, observando desde lejos. Cada tanto, alguien me ofrecía una copa de champaña o me preguntaba si era parte del staff. Soy la madre de Beatriz Salvatierra, respondía con calma, disfrutando la incomodidad que generaba en ellos. Nadie sabía dónde colocarme. No era parte del lujo ni del olvido. Era el eslabón que habían tratado de borrar, pero que seguía ahí, respirando. Cuando subió al escenario, el aplauso fue ensordecedor. Una mujer ejemplar, modelo de esfuerzo y superación, dijo el presentador. Las luces doradas iluminaban su rostro. Beatriz sonreía con esa seguridad que solo tienen quienes creen que su mentira es indestructible. Miré alrededor. Arturo estaba entre los invitados. Vestía de traje oscuro y sostenía discretamente un sobredorado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que el momento había llegado. No teníamos que decir nada. Un pequeño gesto bastó. Me quedé quieta, con el corazón acelerado, esperando el golpe inevitable. El presentador le entregó el trofeo de cristal. Beatriz lo tomó entre aplausos, radiante, sin imaginar que el brillo de esa noche sería el último. En ese instante, un asistente subió al escenario y le susurró algo al oído. Vi cómo su sonrisa se congelaba. El público no entendía. Ella miró hacia las mesas, buscando a alguien. Arturo caminaba despacio hacia ella, con el sobre en la mano. «Esto es para usted, señora Salvatierra», dijo con voz firme. Beatriz lo tomó, confundida. ¿De parte de quién? De su madre. El silencio cayó sobre el salón como una ola de hielo. Yo no me moví. Solo la miré. Ella abrió el sobre con manos temblorosas. Sacó las hojas. Y su rostro cambió de color. Los flashes de las cámaras comenzaron a estallar. Algunos invitados se levantaron, otros fingieron no mirar. Beatriz trató de sonreír, de mantener la compostura. «Debe ser un error», murmuró, intentando seguir con el discurso. Pero su voz ya no tenía fuerza. Las manos le temblaban. El trofeo cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos sobre el mármol. «¿Qué pasa, Beatriz?», preguntó el presentador, incómodo. Ella no respondió. Miró hacia el público, buscándome. Cuando nuestros ojos se encontraron, entendí que lo sabía todo. Sabía que había perdido. No el dinero. No la reputación. Había perdido el control. Su verdadero tesoro. Salí del salón antes de que terminara el caos. Afuera, el aire era frío, casi cortante. Caminé hasta el estacionamiento sin mirar atrás. Escuché a lo lejos murmullos, gritos, el sonido de teléfonos, el rumor de un escándalo a punto de estallar. Arturo me alcanzó unos minutos después. «Lo hicimos», dijo en voz baja. Asentí, sin sonreír. «No, Arturo. Apenas empieza». Subimos al coche y nos alejamos del lugar mientras las luces de la gala quedaban atrás, pequeñas y distantes, como una constelación que se apaga lentamente. Por dentro, sentí alivio. Pero también miedo. El lujo es un espejo frágil. Cuando se rompe, corta a todos por igual. Esa noche no regresé a la mansión. Me hospedé en un pequeño hotel del centro, uno sin recepcionista nocturno ni decoraciones costosas. Encendí la televisión. Ya hablaban de Beatriz. Acusaciones de fraude y corrupción ensombrecen la gala empresarial. Cambié de canal. No quería escuchar mi apellido pronunciado en boca de desconocidos. Cerré los ojos y me dejé caer sobre la cama. Había esperado ese momento durante meses. Pero no se sentía como victoria.
Se sentía como luto. No por ella, sino por lo que tuvimos que perder para llegar hasta aquí. Cuando amaneció, la ciudad seguía igual, indiferente. Pero yo no. Ya no era la madre sumisa que servía café en silencio. Tampoco la mujer que lloraba frente a una tumba vacía. Era alguien que había sobrevivido a su propia familia. Y aunque sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, esa noche supe algo con absoluta certeza. Los castillos de mármol también se derrumban cuando están construidos sobre mentiras. El escándalo se esparció como fuego. En cuestión de horas, mi apellido apareció en noticieros, portales financieros y redes sociales. Beatriz Salvatierra, acusada de fraude y manipulación de cuentas familiares. Las palabras se repetían una y otra vez, como si quisieran grabarse en mi piel. Yo veía todo desde la habitación del hotel, con las cortinas cerradas y el corazón latiendo tan fuerte que me dolía respirar. No sentía alegría ni venganza, solo un vacío extraño. Era como si por fin se hubiera dicho la verdad, pero a un costo demasiado alto. Arturo me llamaba cada hora, preocupado por mi seguridad. «Tienes que desaparecer unos días», insistía. Pero no. Yo no iba a esconderme más. Ya había pasado media vida escondida. Decidí hacer algo que ni yo misma había planeado. Tomé el teléfono del hotel y marqué el número de una periodista que conocía desde hace años. Carmen Vidal. Había cubierto la muerte de Joaquín y me recordaba como la viuda silenciosa que nunca quiso hablar. «Carmen, soy Elvira Montes de Salvatierra. Tengo una historia que contar», dije sin rodeos. Hubo un silencio breve del otro lado. «¿Estás segura, señora? Esto puede tener consecuencias». «No tengo nada más que perder», respondí. Quedamos de vernos esa misma tarde en la cabina de la estación local. No llevaba guión ni discurso. Solo la verdad, con todas sus cicatrices. El estudio olía a café y a electricidad. Carmen me miró con una mezcla de respeto y sorpresa. «Gracias por venir». «El micrófono es suyo», dijo. Me senté frente al cristal, con los audífonos puestos y el alma temblando. Al encenderse la luz roja, algo dentro de mí se acomodó. Durante 7 años, guardé silencio. Lloré, obedecí y creí lo que me dijeron. Pero ya no, mi esposo no murió. Fingió su muerte. Y mi hija lo ayudó. La periodista abrió los ojos, pero no me interrumpió. Hablé durante casi media hora, sin lágrimas, sin odio. Conté lo que descubrí, los documentos, las cuentas, la manipulación. No mencioné nombres completos, pero las pistas eran suficientes. Cuando terminé, el estudio estaba en silencio. «¿Por qué decidió hablar ahora?», preguntó Carmen finalmente. «Porque la verdad también envejece. Y cuando se pudre, mata todo lo que toca». Ella asintió despacio, como si entendiera el peso de mis palabras. Me ofreció un vaso de agua y me dijo que el programa saldría al aire esa misma noche. No sabía lo que iba a provocar, pero al salir del estudio, sentí una ligereza nueva. El aire de la calle me pareció más limpio, como si por fin respirara fuera de la tumba en la que había vivido tanto tiempo. Caminé entre la gente sin que nadie me reconociera. Nadie sabía que esa mujer de abrigo gris que cruzaba la avenida acababa de liberar un huracán. Esa noche, la entrevista se volvió viral. Los titulares decían: «La madre del escándalo Salvatierra rompe el silencio». Las redes se llenaron de mensajes. Algunos me llamaban valiente. Otros, traidora. Yo los leía con calma, sin sentir ni orgullo ni culpa. Solo gratitud. Por fin mi voz existía. Por fin alguien la escuchaba. Recibí llamadas de desconocidos, de mujeres mayores que me decían entre lágrimas: «Gracias por hablar. Nosotras también fuimos silenciadas». No esperaba eso. No buscaba fama ni compasión. Pero esas voces me hicieron entender que mi historia ya no era solo mía. Era de todas las que fueron calladas por miedo o vergüenza. Beatriz me llamó esa madrugada. Su voz era un temblor entre rabia y súplica. «¿Qué hiciste, mamá?». No respondí enseguida. «Lo que debí hacer hace años», dije con firmeza. «Nos estás destruyendo». «No, hija. Yo no». La verdad.
Escuché su respiración agitada. Papá está furioso. No debiste. La llamada se cortó. Quedé mirando el teléfono, sabiendo que esa conversación era un punto sin retorno. Por primera vez en nuestra historia, no había mentiras entre nosotras. Solo distancia. Y en el fondo de esa distancia, libertad. A la mañana siguiente, la puerta del hotel sonó con fuerza. Abrí con el corazón en la garganta. Era Joaquín. Vestía sencillo, pero su mirada cargaba años de tormento. ¿Qué has hecho, Elvira? Decir la verdad. Nos van a destruir a todos. Ya lo hiciste tú cuando te fuiste. Se quedó callado. Se pasó la mano por el rostro. Ella va a pagar por esto. No puedes imaginar lo que vendrá. Lo miré con calma. Sí, Joaquín. Sí puedo. Y lo dejé ahí, de pie, con el peso de su vergüenza sobre los hombros. No lo odiaba, pero tampoco lo necesitaba. Salí del hotel sin rumbo. Caminé hasta una cafetería pequeña donde solía ir antes de casarme. Pedí un café americano y me senté junto a la ventana. En la televisión del local repetían fragmentos de mi entrevista. Verme ahí, hablando con voz firme, fue como observar a otra mujer. Una versión mía que por fin se atrevía. Sonreí. No porque estuviera feliz, sino porque había sobrevivido al miedo. Afuera, el tráfico seguía, la gente corría, el mundo no se detenía por mi historia. Pero dentro de mí algo sí se detuvo, la costumbre de callar. Cuando regresé al hotel, Arturo me esperaba con una expresión seria. Esto creció demasiado. La prensa exige pruebas, la fiscalía abrirá una investigación. Es cuestión de tiempo para que te llamen a declarar. Asentí. Estoy lista. Me mostró un documento nuevo. Hay una cuenta que no mencionaste en la entrevista. Está a nombre de una fundación creada por Beatriz. El dinero de las transferencias terminó ahí. Tomé las hojas, las guardé con cuidado. Gracias, Arturo. La historia aún no termina. Miré por la ventana. El sol se ocultaba detrás de los edificios, y las luces de la ciudad se encendían una a una, como testigos silenciosos de una verdad que, por fin, se había atrevido a hablar. El despacho del fiscal tenía ese olor inconfundible a papeles viejos y aire acondicionado. Mientras esperaba, repasaba mentalmente cada palabra de mi entrevista, cada detalle que podía usar en mi contra. Tenía en mis manos la carpeta que Arturo me ayudó a preparar. Transferencias, documentos, copias de correos, todo ordenado y numerado como si fuera un inventario de mis heridas. No temblaba. Era extraño, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía firme. Al fondo, una asistente me ofreció agua y me pidió que esperara unos minutos más. Miré las paredes cubiertas de diplomas y retratos. Pensé que la justicia, cuando por fin llega, no suena como un trueno. Llega despacio, pero deja marcas. El fiscal me recibió con un saludo cordial, de esos que esconden desconfianza. Señora Montes de Salvatierra, la he escuchado en la radio. Debe entender que lo que dice es grave. Asentí sin miedo. Grave es vivir con una mentira durante 7 años. Le entregué el dossier y me senté frente a él. Lo abrió con calma, revisando hoja por hoja, en silencio. Esto es suficiente para abrir una investigación formal, dijo finalmente. Está dispuesta a declarar contra su hija. Me dolió escucharlo en voz alta, pero respondí sin dudar. Sí. Él levantó la vista, sorprendido. Es una decisión valiente. No es valentía, fiscal. Es necesidad. Y lo miré a los ojos para que entendiera que no hablaba una víctima, sino una mujer que había aprendido a perder sin desaparecer. Mientras firmaba la declaración, mi mente viajaba al pasado. Recordé las tardes en la fábrica, el olor a tela recién cortada, los obreros saludando a Joaquín como a un héroe. Todo eso desapareció cuando la ambición entró por la puerta. Las acciones, las cuentas, las propiedades, todo cambió de manos sin que yo lo notara. El fiscal seguía escribiendo, y su pluma resonaba en la mesa como un reloj que marcaba el fin de una época. Su testimonio es crucial, dijo. Pero su hija tiene buenos abogados.
Sonreí sin arrogancia. También tiene muchos secretos. Cerré la carpeta y me puse de pie. Ya no se trata de dinero. Se trata de limpiar un nombre. El mío. Al salir, el sol me golpeó el rostro con una claridad nueva. Me detuve frente al edificio y respiré hondo. La ciudad seguía igual, pero yo no. Arturo me esperaba en su coche, sosteniendo una copia del expediente. ¿Cómo te fue? Ya no hay vuelta atrás. Nunca la hubo, respondió. Le pedí que me llevara a la antigua sede de la fábrica, ahora abandonada. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que habíamos construido y perdido. El portón seguía oxidado, las paredes descascaradas. Dentro, el eco de los pasillos me devolvió un silencio que dolía. Me acerqué a una vieja máquina cubierta de polvo. La toqué. Aquí empezó todo, murmuré. Y supe que, de una forma u otra, también ahí terminaría. Esa noche no dormí. Leí una y otra vez las copias de los documentos, buscando algún detalle que pudiera fortalecer el caso. Entre las hojas, encontré una carta que Joaquín había enviado a un antiguo contador. Protege los fondos de la empresa. No confíes en Beatriz. Sentí una punzada en el pecho. ¿Por qué no me dijo eso a mí? Tal vez porque sabía que lo habría enfrentado. O tal vez porque, como todos los hombres que temen a las consecuencias, prefirió esconderse detrás de una firma. Cerré la carta y la guardé junto al resto del dossier. La traición no se mide por el daño que causa, sino por el silencio que la acompaña. Y yo había callado demasiado. A la mañana siguiente, los noticieros hablaban de nuevas pruebas en el caso Salvatierra. Mostraban imágenes del documento que yo había entregado. No sé cómo se filtró, pero la verdad ya estaba fuera, y no había manera de detenerla. Recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar. Señora Elvira, habla el fiscal. Su hija no se presentó a la citación. El corazón me dio un salto. ¿Cómo que no se presentó? Su abogado dijo que está fuera del país. Cerré los ojos. No. Ella no huye. Se prepara. Colgué sin despedirme. Beatriz nunca fue de las que escapan. Era de las que contraatacan. Esa tarde, Arturo y yo revisamos las noticias en su oficina. Van a congelar las cuentas, dijo. Pero si logra mover el dinero antes, no lo dejé terminar. No lo hará. Yo la conozco. Siempre necesita mirar a los ojos antes de destruir. Guardé silencio unos segundos. Y vendrá a buscarme. Arturo me observó con preocupación. ¿Estás segura? Sí. No puede soportar perder el control. Mientras hablábamos, una notificación llegó a mi celular. Era un correo sin asunto, con una sola frase: no debiste hacerlo, mamá. El estómago se me encogió. Era ella. Salí al balcón del despacho. La ciudad estaba cubierta de luces, autos y ruido, pero todo se sentía lejano. El viento frío me despeinó el cabello. Cerré los ojos. No había victoria, no había paz. Solo una sensación de vértigo. Todo lo que hice fue abrir la verdad, y ahora esa verdad empezaba a devorar a todos. Al fondo, escuché la voz de Arturo llamándome, pero no respondí. Me quedé mirando el horizonte, entendiendo que la justicia tiene un precio, y que el mío apenas empezaba a cobrarse. La mansión amaneció rodeada de periodistas. Los flashes rebotaban en las columnas blancas, y los gritos se mezclaban con el eco metálico de los portones al abrirse. Desde la ventana de mi cuarto, observé cómo los autos de lujo que antes traían invitados a las fiestas ahora llegaban con abogados y policías. Beatriz no había vuelto desde la noche de la gala, pero su nombre ocupaba todos los titulares. Hija de empresario desaparecido acusada de fraude millonario. Esa frase era la herida más grande de mi vida, impresa una y otra vez en letras doradas sobre un fondo de vergüenza. La casa perfecta comenzaba a desmoronarse, y yo no sabía si sentir alivio o miedo. Bajé al salón principal. El aire olía a flores marchitas y perfume caro. Los retratos familiares seguían colgados, como si nada hubiera pasado. Me detuve frente al de Joaquín.
Sonreía con ese gesto de seguridad que siempre me confundió. Lo lograste, Joaquín, murmuré. Nos rompiste a todos. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Arturo, con expresión tensa. Los medios están afuera. La fiscalía va a declarar hoy mismo. Dicen que Joaquín vendrá. Me quedé inmóvil. A la mansión. Sí. Dicen que quiere aclarar todo. Me temblaron las manos. No estaba lista para verlo bajo las luces del escándalo. Pero sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Al mediodía, los autos oficiales entraron al jardín. La prensa empujaba las vallas, los micrófonos se levantaban como lanzas. Joaquín bajó del coche con traje oscuro y rostro cansado. El mármol del vestíbulo resonó bajo sus pasos. No levantó la mirada. Detrás de él, 2 policías escoltaban a Beatriz, esposada. Supe que el fin había llegado. No hubo palabras. No hubo abrazos. Solo un silencio brutal que pesaba más que cualquier sentencia. Beatriz evitaba mirarme, pero en su gesto se leía una mezcla de ira y miedo. Joaquín, en cambio, se acercó despacio. Tenías razón, dijo apenas. Su voz sonó seca, como un papel quemado. Yo firmé bajo amenaza. Los reporteros empezaron a gritar preguntas. Las cámaras se encendieron. Arturo trató de apartarlos, pero ya era tarde. Joaquín levantó la cabeza y habló frente a todos. Mi hija falsificó documentos. Manipuló mi nombre, mi empresa, mi vida. Y yo lo permití. Un murmullo recorrió el salón. Beatriz sollozó, por primera vez sin máscara. Papá, cállate, gritó entre lágrimas. Joaquín continuó, sin mirarla. No hay herencia que valga más que la verdad. Sus palabras resonaron contra las paredes, haciendo eco en los espejos, en los candelabros, en mi pecho. El mármol parecía vibrar bajo los pies, como si también sintiera la grieta que acababa de abrirse. Cuando todo terminó, los policías se llevaron a Beatriz. Joaquín firmó su declaración y se quedó de pie, observando el retrato familiar colgado sobre la chimenea. Nunca quise esto, murmuró. Yo tampoco, respondí. No hubo reproches, solo cansancio. Él tomó su anillo, lo colocó sobre la mesa y salió sin despedirse. Me quedé sola, escuchando el eco de sus pasos. El mármol que alguna vez fue símbolo de orgullo ahora estaba agrietado, manchado de lágrimas y polvo. No había ganado. Pero al menos, ya no estaba perdida. Horas después, la mansión se vació. Los empleados se fueron, los periodistas desaparecieron, y solo quedó el silencio. Caminé por el pasillo iluminado por la luz del atardecer. Cada reflejo dorado parecía una memoria rota. Subí la escalera lentamente, pasando la mano por la baranda fría. Al llegar al segundo piso, me detuve frente al espejo. Mi rostro estaba cansado, pero diferente. No veía a una víctima. Veía a una mujer que había sobrevivido a su propio apellido. Tal vez eso era lo más parecido a la justicia. Esa noche, abrí las ventanas del salón y dejé que el viento entrara. La cortina de seda se movía suave, como si la casa respirara por fin. Me serví una copa de vino y observé el cielo oscuro sobre los jardines. Pensé en Beatriz, en Joaquín, en todo lo que se rompió para que la verdad saliera a la luz. Y entendí algo que me estremeció: no siempre ganan los inocentes, pero cuando el silencio se rompe, nadie vuelve a dormir igual. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de limpiar tu nombre aunque eso significara destruir a tu propia familia? ¿Elegirías la verdad, aun sabiendo que podrías quedarte completamente sola? El sonido de los flashes volvió a llenar mis oídos cuando crucé las puertas del tribunal. Afuera, una multitud de periodistas esperaba la sentencia más mediática del año. El caso Salvatierra, decían los titulares, la familia que construyó su fortuna sobre mentiras. Nunca imaginé escuchar mi apellido en boca de desconocidos, convertido en sinónimo de corrupción y traición. Caminé despacio, con la cabeza erguida, ignorando las cámaras y los murmullos. Arturo me acompañaba, sosteniendo los documentos que entregamos semanas atrás. Había dormido poco. Tal vez nada.
Pero en mi interior había una calma que no recordaba. No la del perdón, sino la del final inevitable. Dentro del tribunal, el aire era pesado, cargado de ese silencio que solo existe cuando la justicia está por pronunciarse. Beatriz estaba al otro lado de la sala, vestida con un traje gris que intentaba devolverle la dignidad. Ya no era la mujer altiva rodeada de lujo y admiración. Era solo una hija enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Cuando el juez pidió silencio, sentí que el tiempo se detenía. Joaquín no estaba presente. Su nombre se mencionó brevemente, como una sombra que ya no tenía voz. Beatriz Salvatierra se le acusa de falsificación, fraude y abuso de confianza. La leí en su rostro. El miedo por primera vez era real. El abogado defensor habló de manipulación emocional, de presiones familiares, de errores cometidos por amor. Palabras vacías. Yo no lloré. Ya había llorado demasiado. Escuché cada argumento con serenidad, sabiendo que ningún discurso podía borrar la verdad. Cuando el fiscal mostró los documentos, las firmas, las transferencias, supe que no había vuelta atrás. El juez leyó la sentencia con voz firme: 5 años de prisión y la devolución parcial de los bienes. Beatriz no se movió. Solo bajó la mirada. Yo cerré los ojos. No por venganza. Por cansancio. Por el peso de una historia que al fin encontraba un cierre, aunque doliera. Cuando terminó la audiencia, Beatriz me buscó con la mirada. Me acerqué despacio. No había guardias ni cámaras entre nosotras, solo un vacío lleno de cosas que nunca dijimos. Mamá, lo siento. Su voz era apenas un susurro. Yo también, respondí. Pero el perdón no quita el daño. Ella asintió, temblando. Me visitarás. No respondí. Solo tomé su mano y la apreté con fuerza. Fue un gesto breve, pero suficiente. Nos miramos por última vez antes de que se la llevaran. No supe si volvería a verla libre, pero en sus ojos ya no vi odio. Vi a una niña perdida, y eso, de alguna forma, me dolió más que cualquier traición. Los medios nos esperaban afuera. Preguntas, micrófonos, luces. «Se siente satisfecha con el fallo», gritaron. «No existe satisfacción en perder a una hija», respondí. «Solo alivio en saber la verdad». La frase se repitió en los noticieros, en las redes, en cada pantalla. Esa noche, la televisión mostró imágenes de Beatriz esposada, caminando entre los reporteros. «La princesa del mármol cae en desgracia», decía un titular. Cambié de canal. No quería verla así. La apagué. Fui a la ventana y respiré el aire fresco de la ciudad, ese que sabe a cansancio y a libertad al mismo tiempo. Días después, recibí una notificación legal. La custodia temporal de mis nietas, Sofía y Martina, me había sido concedida. Leí el documento varias veces, sin poder contener las lágrimas. La vida me quitó a mi hija, pero me devolvía la oportunidad de cuidar lo que quedaba de nosotros. Cuando las vi llegar, con sus maletas pequeñas y los ojos tristes, las abracé sin decir nada. No había promesas, solo ternura. Sofía me preguntó en voz baja: «¿Mamá va a estar bien?». La miré y sonreí con dolor. «Va a aprender, mi amor. Todos aprendemos, aunque duela». Esa noche, mientras las niñas dormían, caminé por el jardín de la casa. Las luces del vecindario brillaban como estrellas lejanas. Sentí el viento rozar mi piel y recordé las palabras de Joaquín antes de irse: «Lo que se rompe puede repararse, pero nunca será igual». Y tal vez tenía razón. No quería reparar nada. Quería empezar de nuevo, aunque el suelo aún temblara bajo mis pies. Cerré los ojos y me prometí algo: nunca más callar. Nunca más dejar que el miedo dictara mis pasos. La historia Salvatierra no había terminado, pero al menos, por fin, estaba en mis manos. Nunca imaginé que volver a empezar pudiera sentirse tan silencioso. Después del juicio, vendí lo poco que quedaba de la antigua mansión Salvatierra y busqué una casa pequeña, cerca del mar. No tenía mármol ni candelabros, pero sí ventanas grandes por donde entraba la luz. Las niñas corrieron por el jardín apenas llegamos, gritando de alegría al ver el horizonte azul. Las observé y sentí que, por primera vez, el futuro no dolía.
No había lujo ni criados ni el peso de un apellido. Solo nosotras, unidas por el cansancio y la esperanza. Me miré en el espejo del pasillo y apenas me reconocí. Ya no era la mujer que temía romperse, era la que había aprendido a no fingir fortaleza. Cada mañana comenzaba igual. El olor a café recién hecho, el sonido de las olas al fondo y las risas de Sofía y Martina preparando el desayuno. Había paz en lo cotidiano. Regar las plantas, organizar las cuentas del banco, escribir pequeñas notas para no olvidar las compras del mercado. No necesitaba más. La casa olía a pan tostado y a vida nueva. A veces, mientras doblaba la ropa limpia, pensaba en Beatriz. No con rencor, sino con un amor distinto, de esos que ya no duelen porque han entendido sus límites. Esperaba el día en que mis nietas pudieran verla sin miedo. Tal vez entonces todas podríamos descansar de la historia que nos unía y nos separaba al mismo tiempo. Una tarde de verano, Sofía me pidió que le enseñara a cocinar. Estábamos en la cocina, amasando pan sobre la mesa de madera. ¿Por qué ya no vivimos en la casa grande, abuela?, preguntó. Sonreí. Porque esa casa tenía paredes hermosas, pero un corazón vacío. Esta es pequeña, pero está viva. Ella asintió sin entender del todo, y en su inocencia encontré un consuelo que el tiempo no había logrado darme. Me di cuenta de que no quería que mis nietas heredaran dinero ni propiedades. Quería que heredaran verdad. Que supieran que el valor no está en el apellido, sino en cómo se enfrenta el dolor cuando la vida te rompe en pedazos. Por las tardes caminábamos por la orilla del mar. El viento traía olor a sal y libertad. Las niñas juntaban conchas, y yo las guardaba en un frasco sobre el estante del salón. Era mi manera de coleccionar momentos limpios, sin mentiras. Cada puesta de sol se sentía como una página nueva, y a veces, sin querer, cerraba los ojos y agradecía en silencio por haber sobrevivido a tanto. Arturo me visitaba de vez en cuando. Traía libros y flores, y se quedaba conversando hasta que el cielo se volvía violeta. Nunca hablamos de Joaquín ni del juicio. Era un pacto tácito, no alimentar el pasado que ya estaba enterrado. Una noche, después de cenar, Sofía se sentó a mi lado en el porche. «Abuela, ¿por qué mamá mintió tanto?», me preguntó. La pregunta me dolió como una espina. La miré con ternura. Porque a veces el miedo hace que la gente confunda el amor con el control. Pero eso no significa que no nos quiera. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. «Yo sí te quiero». Y esas palabras bastaron para curar años enteros de heridas. La abracé fuerte, sin decir nada. El mar rugía al fondo, como si también escuchara. Entendí que había dejado de vivir entre ruinas. Que mi lugar ya no estaba en el mármol frío de lo que fue, sino en el calor simple de lo que quedaba. Esa madrugada no pude dormir. Salí al jardín y miré el cielo lleno de estrellas. Pensé en Joaquín, en Beatriz, en todo lo que la vida me quitó y me devolvió con otra forma. Ya no había rencor. Solo una gratitud extraña por seguir aquí. Por haber encontrado sentido en medio del desastre. Caminé hasta la orilla del mar, sintiendo la arena fría bajo los pies. El reflejo de la luna me hizo sonreír. Era la misma que un día lloró sobre mi ventana, pero ahora no traía pena, sino calma. Y por primera vez en muchos años, supe con certeza que había vuelto. No de la muerte, ni del dolor, sino de mí misma. Cuando regresé a casa, las niñas dormían profundamente. Las cubrí con una manta y me quedé observándolas unos segundos. Sofía murmuró mi nombre entre sueños, y eso bastó para llenar todo el silencio del mundo. Apagué la luz y me senté frente a la ventana, dejando que el amanecer me sorprendiera. No pensaba en lo perdido, sino en lo que aún podía construir. Afuera, el mar seguía su danza infinita, y el viento traía olor a promesa. En ese instante entendí algo que nunca olvidaré. No hay dolor que no se transforme, ni corazón roto que no encuentre su ritmo si aprende a escucharse a sí mismo. Los días siguientes a la sentencia se sintieron como un largo amanecer que nunca terminaba de aclarar. Las niñas se adaptaban poco a poco a la nueva casa, y yo trataba de llenar los silencios con rutinas simples. Preparar el desayuno, regar las plantas, revisar las cuentas del banco que Arturo me ayudó a recuperar. Todo era diferente, más tranquilo, pero también más vacío. A veces me sorprendía mirando la puerta, esperando una llamada que no llegaba.
Joaquín no apareció más. Ni un mensaje. Ni una señal. Y aunque quería creer que se había ido en paz, una parte de mí sabía que su silencio escondía algo más. Una tarde, al ordenar los papeles de la herencia, encontré un sobrecerrado dentro de una caja antigua de la fábrica. Tenía mi nombre escrito con la caligrafía de Joaquín. Sentí un nudo en el estómago. No lo abrí. Me limité a sostenerlo entre las manos, como si fuera una herida que aún no sanaba. En el borde del sobre había una mancha de tinta y al reverso una fecha, el día en que fingió su muerte. Me senté en el sofá con las piernas temblando. Todo el pasado volvió de golpe. El funeral, la fábrica en ruinas, Beatriz llorando en mis brazos y ese silencio eterno que comenzó con una mentira. Durante horas, miré el sobre sin atreverme a romperlo. ¿Qué podía decirme ahora que no doliera? ¿Qué palabras podrían justificar años de abandono, de vergüenza, de soledad? El viento movía las cortinas del salón y el reloj marcaba los minutos como si me empujara a decidir. Finalmente, respiré hondo, rompí el sello y desplegué la carta. La letra era temblorosa, irregular. Elvira, si estás leyendo esto, es porque no tuve valor para quedarme. Perdí más que un hogar. Perdí mi nombre. Beatriz me usó, pero la culpa fue mía. No quise morir, solo desaparecer. Te amé, aunque no lo mereciera. Me quedé inmóvil. Era la primera vez que Joaquín me pedía perdón sin esconderse detrás de su orgullo. Seguí leyendo, aunque cada línea me pesaba como plomo. Sé que algún día la verdad saldrá a la luz. Si eso ocurre, no busques venganza. Busca paz. Yo no la encontré. Al final, dentro del sobre, había un anillo. Nuestro anillo de bodas. Lo había dejado limpio, sin brillo, como si también él hubiera envejecido. Lo coloqué sobre la mesa y lo miré durante largo rato. No lloré. Ya no tenía lágrimas para el pasado. Solo una tristeza silenciosa, la de entender que el amor también puede ser una forma de cobardía. Cerré la carta y la guardé en el cajón, prometiéndome no volver a leerla nunca más. Esa noche, las niñas dormían y la casa estaba en calma. Fui al jardín con una manta y el anillo en la mano. La luna se reflejaba sobre el estanque, y por un instante creí ver el rostro de Joaquín entre las sombras. «Ya basta», murmuré. «Te perdono, pero no te espero». Dejé caer el anillo al agua. El sonido fue leve, casi inexistente, pero dentro de mí retumbó como un adiós definitivo. Me quedé ahí, observando las ondas expandirse hasta desaparecer. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando regresé al interior, me sentí ligera. No libre, pero distinta. Tal vez la paz no llega cuando todo termina, sino cuando uno acepta que algunas historias solo existen para dejarlas ir. Al día siguiente, Arturo vino a visitarme. Traía pan recién horneado y esa mirada discreta de quien sabe más de lo que dice. «¿Supiste de Joaquín?», preguntó. Negué con la cabeza. Partió del país. Dejó una carta en la fiscalía diciendo que no volverá. Asentí. No sentí rabia ni alivio. Solo una certeza profunda. Todo lo que debía cerrarse ya lo había hecho. Arturo me miró unos segundos, como si buscara palabras que no encontraba. «Te admiro, Elvira. No cualquiera sobrevive a tanto». Sonreí apenas. No sobreviví, Arturo. Solo aprendí a seguir respirando sin perder la dignidad. Por la tarde, me senté frente al escritorio y abrí mi libreta. Escribí una frase al azar: «La verdad nunca destruye. Solo revela quién realmente eres cuando ya no tienes nada que esconder». Cerré la tapa y la dejé sobre la mesa. Desde la ventana, las niñas jugaban en el jardín, riendo. Su risa era el único sonido capaz de llenar los huecos que dejó el pasado. Me prometí cuidar de ellas con todo lo que me quedara, no por obligación, sino por amor. Porque, al final, esa era la única herencia que valía la pena conservar. El tiempo comenzó a pasar con una lentitud amable. Las niñas crecían entre risas, tareas escolares y tardes de playa. Cada día me sorprendía lo mucho que podían sanar las pequeñas rutinas: doblar la ropa bajo el sol, preparar arroz con leche, contarles historias antes de dormir. Había encontrado una paz que no dependía de nadie.
Ya no revisaba las noticias, ya no pensaba en la mansión ni en las cuentas del banco. El dinero se había convertido en algo distante, casi ajeno. Lo que realmente valía no cabía en ningún número: la risa de Sofía, la mirada curiosa de Martina, el simple hecho de abrir los ojos cada mañana sin miedo. A veces, al caminar por el malecón, escuchaba murmullos de turistas que aún recordaban el escándalo Salvatierra. «Esa es la mujer del caso», decían algunos. Yo seguía caminando con la frente en alto, sin apurar el paso. No me dolía. No podía dolerme algo que ya no me definía. El sol doraba mis manos arrugadas, y el mar me recibía con su rumor eterno. En los escaparates del puerto todavía se veían revistas con fotos de mi hija, tomadas antes de la caída. Las miraba sin rencor. Había entendido que el perdón no es un favor, es una elección que libera. Y yo había elegido soltar. No por ella, por mí. Un domingo, mientras colgaba la ropa en el jardín, recibí una llamada inesperada. Era la directora del penal donde estaba Beatriz. Su voz sonaba formal, contenida. «Señora Montes, su hija solicita verla. Dice que necesita hablar con usted». Me quedé en silencio. No respondí enseguida. Miré el cielo despejado, las sábanas blancas moviéndose con el viento, y sentí el corazón latir con fuerza. «Iré», dije finalmente. Colgué el teléfono y me quedé quieta unos minutos, dejando que la brisa enfriara mis pensamientos. No sabía si estaba lista, pero sí sabía que huir no era una opción. A veces la vida te devuelve frente a lo que más temes, solo para comprobar si aprendiste algo del dolor. El viaje al penal fue largo. Las rejas se alzaban como cicatrices en medio del paisaje. El guardia me revisó los documentos y me guió por un pasillo de concreto iluminado por luces frías. Cada paso resonaba como un eco del pasado. Cuando llegué a la sala de visitas, vi a Beatriz sentada del otro lado del cristal. Había envejecido, pero sus ojos seguían siendo los mismos, firmes, orgullosos y tristes. Levantó la mirada y sonrió débilmente. «Mamá, gracias por venir». Me senté sin decir palabra. El silencio entre nosotras era espeso, lleno de lo que nunca se dijo. «No te traje reproches», le dije al fin. «Solo vine a escucharte». Ella respiró hondo antes de hablar. «He tenido mucho tiempo para pensar», dijo. «Y me di cuenta de que toda mi vida busqué valer más que tú, y lo único que logré fue perderme». Su voz se quebró. «No sé si puedas perdonarme». La miré a los ojos y, por primera vez, no vi a la hija que me traicionó, sino a la niña que lloraba por un poco de amor. «Ya te perdoné hace mucho», respondí. «Solo me faltaba decírtelo». Beatriz comenzó a llorar, sin esconderse. Yo apoyé la mano sobre el vidrio que nos separaba. Ella hizo lo mismo. No había más que decir. La dignidad no grita, solo se sostiene. Cuando salí del penal, el aire olía a tierra mojada. El cielo estaba cubierto de nubes, pero en el horizonte asomaba una franja de luz. Caminé despacio hasta la salida, sintiendo que algo dentro de mí se acomodaba. No era felicidad, ni siquiera alivio. Era serenidad. Esa certeza silenciosa de haber hecho lo correcto. Subí al coche y cerré los ojos. Por primera vez, entendí lo que significa realmente ganar. No destruir al otro, sino recuperar la paz que te quitaron. Me prometí que nunca más volvería a dejar que el resentimiento dictara mis decisiones. Había tardado una vida en aprenderlo, pero al fin lo sabía. La venganza puede brillar, pero la dignidad ilumina. Esa noche, de regreso en casa, Sofía y Martina me esperaban con una cena sencilla. «¿Cómo estuvo, abuela?», preguntó Martina con curiosidad. «Tranquilo, mi amor», respondí. «Tu mamá está aprendiendo a ser libre desde otro lugar». Cenamos entre risas, sin lágrimas. Las niñas hablaban de la escuela y de un nuevo proyecto que querían hacer juntas. Yo las escuchaba, agradecida. Miré alrededor, la mesa, las flores frescas, el olor a comida casera. No necesitaba más señales. Mi vida había vuelto a ser mía. Y mientras la noche cubría el mar con su manto oscuro, comprendí que no hay venganza más elegante que recuperar la dignidad sin levantar la voz. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño. Desde mi ventana,
El mar parecía más quieto que nunca, como si también guardara respeto por lo que estaba por ocurrir. Llevaba días sintiendo la necesidad de cerrar el último capítulo de mi historia, de mirar al pasado sin miedo. Esa mañana, recibí una carta del penal. Era de Beatriz. La abrí con calma, con el corazón preparado. Mamá, gracias por venir. Estoy aprendiendo a respirar sin mentir. No sé si merezco tu amor, pero quiero que sepas que lo intento. Leí esas palabras varias veces, con lágrimas que no dolían. Era la primera vez que mi hija escribía sin orgullo. Solo verdad. Y esa verdad, aunque tardía, era suficiente. Decidí ir al mar. Preparé una pequeña caja de madera donde guardé la carta de Beatriz y la de Joaquín, junto con una fotografía de los tres antes de que todo se rompiera. No quería conservarlas. Quería entregárselas al tiempo. Caminé descalza hasta la orilla, con el viento frío acariciando mi rostro. Las olas rompían con suavidad, como si susurraran algo antiguo y sabio. Pensé en todo lo que había perdido, la casa, la empresa, el matrimonio, la confianza. Y, aún así, me descubrí de pie. Viva. Digna. No necesitaba más pruebas. Había sobrevivido a la mentira, al abandono y al dolor, y seguía respirando. Me arrodillé en la arena y abrí la caja. El papel olía a humedad y a historia. Toqué las letras como quien acaricia una herida antes de dejarla ir. Gracias, Joaquín, murmuré. Gracias por desaparecer. Solo así pude encontrarme. Cerré la caja y la lancé al mar. Flotó unos segundos, luego se hundió lentamente bajo el reflejo del amanecer. No sentí tristeza, solo una paz tan profunda que dolía de tan pura. El agua parecía llevárselo todo, la culpa, la rabia, el peso de los años. Me quedé mirando el horizonte, sabiendo que, en el fondo de ese océano inmenso, también descansaban las versiones de mí que ya no necesitaba ser. Cuando regresé a casa, Sofía y Martina aún dormían. La luz dorada entraba por las cortinas, bañando la sala con un resplandor cálido. Me serví café y me senté frente a la ventana. Pensé en la mujer que fui, la esposa devota, la madre silenciosa, la sombra de una historia que no escribió. Sonreí. Ahora era otra. Una que se atrevió a hablar, a perder y a seguir de pie. La dignidad no me devolvió lo perdido, pero me dio algo más valioso, la capacidad de mirar el mundo sin miedo. Afuera, las gaviotas cruzaban el cielo, libres. Y, por primera vez, entendí que yo también lo era. Ese día llevé a las niñas a la playa. Sofía construyó un castillo de arena, y Martina lo decoró con conchas. «¿Podemos ponerle tu nombre, abuela?», preguntaron. «No», respondí sonriendo. «Pónganle el suyo. El de ustedes. Es su historia ahora». Las vi correr entre las olas, riendo. La brisa jugaba con su cabello, y en sus voces escuché el sonido más hermoso, el futuro. Supe que, aunque el apellido Salvatierra estuviera marcado por el escándalo, ellas lo llenarían de luz. La sangre no elige el pasado, pero sí puede decidir cómo escribir el siguiente capítulo. Al atardecer, me quedé sola frente al mar. El cielo se tiñó de naranja, y las olas brillaban como espejos líquidos. Cerré los ojos y respiré profundo. Cada sonido, cada olor, cada reflejo se sentía como una despedida amable. No de los demás, sino de mis propias sombras. «Lo logré», susurré. Aprendí a vivir sin miedo. Sentí que el viento me respondía, acariciándome el rostro como una bendición. Abrí los ojos. El horizonte ardía en luz y una lágrima, esta vez serena, me recorrió la mejilla. La dejé caer. Era mi última ofrenda a todo lo que fui. Cuando la noche cayó, encendí una vela en la terraza. Su luz pequeña temblaba con el viento, pero no se apagaba. Me senté frente a ella, con el mar como testigo y el corazón tranquilo. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían amado demasiado y perdido más de lo que creían poder soportar. Y supe que esta historia no era solo mía. Era de todas las que eligieron la dignidad cuando el mundo las quiso pequeñas. Sonreí. Porque al final, la vida me quitó tanto, que me devolvió lo esencial, la paz de saber quién soy y la libertad de no necesitar que nadie más me lo recuerde.
¿Tendrías el valor de visitar a quien destruyó tu vida, solo para ofrecerle perdón? Y si tú, que estás viendo esta historia, también has sentido que te apartaron, que te trataron como si ya no tuvieras voz en tu propia familia. Por favor, escúchame con el corazón abierto. Tú no estorbas. Tú sostuviste generaciones enteras con tus manos cansadas y tu silencio valiente. No fue tu culpa si te hicieron sentir invisible. El amor que diste no fue en vano, aunque nunca te hayan dicho gracias. Y si un día te traicionaron, como a mí, y creíste que ya no quedaba nada por reconstruir, te digo esto con toda mi alma. Sí queda. Siempre queda. Queda tu dignidad. Queda tu historia. Queda esa parte de ti que, mesmo ferida, aún sabe cuidar, ensinar e amar con nobreza. Ao solos do mundo, podem te chamar de avó, idosa, ou pasada. Mas ao solos da vida, voce fundacao, e tronco forte, e memoria viva. Y a veces, lo mejor que nos pasa llega después del abandono. Porque cuando te levantas con la cabeza en alto, a tequem te trayu, se pregunta cómo te ve corajem de te perder. Tu valor no depende de cómo te traten. Depende de cómo te veas tú. Y créeme, el mundo necesita más mujeres como tú. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perder ninguna señal que la vida te quiera dar. Y cuéntame en los comentarios, ¿cómo te sentiste escuchando esta historia? ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que pasó cuando una madre fue humillada en su propia mesa y su hijo le gritó: «No toques la comida, mis suegros van a comer aquí». Ella no respondió con rabia, pero su silencio cambió toda la cena. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre Mi hijo gritó: «No toques la comida, mis suegros van a comer aquí». Una historia que te dejará con el corazón en la mano hasta el último segundo. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.